sí se está agotando, la neta, Rodolfo. Sí, definitivamente sí. No, O sea, nos podemos quedar sin agua. Y si tomamos como referente incluso algunas situaciones todavía anteriores, pues con más razón, ¿no? Realmente fue una situación bien complicada, ¿no? Traíamos unas deudas impresionantes, pero bueno, ahorita te quiero decir que AMD tiene números negros, tenemos superávit. Excelente. Tenemos que tener mayor conciencia hídrica y cultura hídrica que nunca. Para que podamos avanzar, no nada más hay que cuidar el agua, es importantísimo, hay que cuidarla, valorarla, atesorarla. Número 2, hay que pagar el agua. O sea, Sí, claro. tenemos que ser corresponsables, es la forma en la que podemos ser mejores y más eficientes. Y tercero, hay que limpiar el agua, es decir, muchas veces se nos olvida, pero también tenemos una responsabilidad con el medio ambiente de devolverle el agua lo más parecido posible como lo estamos tomando. Si Dios lo sabe, si Dios lo sabe, que lo vamos a tratar de hacer muy serio. No, pero, sí. pero el tema es complicado y lo que queremos es hacer conciencia, porque es un tema que a todos nos interesa, y lo más grave de todo ello es que sí hay riesgo de que en determinado momento nos quedemos sin agua. Rodolfo Corrujedo Carrillo es el titular de Aguas del municipio de Durango, y a mí me da mucho gusto saludarlo. No, como siempre, ver. Y agradecer Muchas que gracias, estés un aquí, placer. si Dios lo sabe, para que podamos conversar en lo que recorremos la avenida 20 de noviembre, pues de lo que está pasando con el agua, Corrujedo. Yo no quiero perder tiempo en nimiedades, nada más me voy a acordar que fuiste director de Aguas del municipio, ¿en qué año? 98. No, desde el 98. Sí, así es, Y luego descansaste un rato. y otras 98 estuviste con Marcos Cruz. Con Marcos Cruz y luego con el doctor Enríquez 2 años. Con José Ramón Enríquez 2 años. 2016 fue. 2016, 2018. Jorge Salum, 2019 regreso. Jorge Salum 2019, Y exacto. 2022 con Toño Ochoa. Y 2022 con Toño. Exactamente. Exactamente. O sea, Y ahí estabas tú ya como titular de Aguas del municipio, ya le conoces, ya sabes cómo está la dependencia. Y ya no te cuentan, Rodolfo. Pero del 98 del siglo pasado, pues sí. Así es, exactamente. De 1998 del siglo XX al 2024 del siglo XXI, el agua se ha ido agotando. Gota a gota el agua se agota. ¿Te acuerdas de aquel promocional de los 80s, 70s? De los 80s. De los 80s, gota a gota el agua se agota. Sí se está agotando, la neta, Rodolfo. Sí, definitivamente sí. No, o sea, nos podemos quedar sin agua. Y si tomamos como referente incluso algunas situaciones todavía anteriores, pues con más razón, ¿no? Por ejemplo, precisamente aquí vamos pasando por el fraccionamiento del lago. Ajá. Este fraccionamiento de aquí. El que está aquí de este aquí lado. De este lado se llama del lago. Y precisamente porque se llama así, porque aquí había un lago en la esquina allá de Negrete y Libertad. Y Libertad. Y de hecho hay unas fotografías todavía que se conservan de ahí una casa a la orilla del lago de 1950 y tantos, o sea, no hace tanto tiempo. No tanto tiempo. Tanto tiempo, y había un lago. Mediados del siglo XX. Así es, exactamente. Y pues bueno, otra prueba está el ojo de agua del obispo, un manantial natural que brotaba el agua del subsuelo, pues ahora está seco, ¿no? Y así por el estilo, o sea, definitivamente sí tenemos mucho menos. Pero ¿por qué se agotó, los mantos freáticos van bajando de nivel. Los mantos freáticos van bajando, así como había pozos que extraían agua aquí en Durango a los 40, 50 metros, pues ahora tenemos que extraer a más de 200. O sea, y los mantos freáticos van bajando de nivel y sin duda alguna lo hacen 27 centímetros en promedio cada año, ¿verdad? Entonces, pues sí, definitivamente sí tenemos que hacer algo a tiempo, porque también hay que decirlo, no estamos en una situación como las que están en otras ciudades del país, donde realmente es algo crítico. Pero yo platicaba contigo en el noticiero, sí. y me decías que todavía 50 años podíamos estar bien. Sí, podríamos estar 50 años, pero sí hacemos y tomamos las medidas adecuadas ahora. Si no, ni 3 ni 4 años, yo creo, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo. Y lo estamos comenzando a hacer, de hecho, desde hace algunos años, recientemente, ante ya la gravedad de la situación, y también, afortunadamente, gracias a la preocupación que ya tiene la gente, porque esta es una cuestión de hacer algo, pero no es una cuestión nada más de implementar políticas públicas, sino es es de conciencia fundamentalmente. Es de conciencia, pero ¿sabes qué, Rodolfo? Yo creo que también ahí
hay un tema muy complicado que es generar esa conciencia. Sí, Porque es muy cómodo abrirle al grifo y que salga el agua. Y ya. sí. Cuando te falta, entonces es cuando te rayan la madre, cuando te Exactamente. empiezan a decir que tú tienes la culpa, que no, que nada más estás cobrando, y entre otras cosas, ¿no? Entre otros reclamos, ¿no? Sí, Que conoces muy bien, ¿para qué sí, te los digo? exactamente. De hecho, es un servicio, el servicio público del agua es un servicio un tanto ingrato. Puede llegar a tener 30 días al mes la persona agua en su hogar sin Pero ningún problema. con un día Con que un no, día que falla, no, ya, ahí se pierde todo. se acabó Se el pierde asunto, todo. ¿eh? Y fíjate que a propósito de eso, una de varias ideas que hemos pensado, no sé, a ver qué tú piensas de esto, hay que irla madurando, para que la gente tome conciencia, es hacerlo intencionalmente. Por ejemplo, no sé, un día X del año, tal vez cuando esté un poquito más frío. Ese es maldad, corrujero. Y dejar, no, pero avisarle a la gente. Decir, vamos a estar un día sin agua. O sea, que las personas sepan, que si quieren se prevengan. Un día sin agua. Un día sin agua. Ay, Para ver caray. qué piensan. Hay ciudades, me llegó el otro día, no he podido saber de qué ciudad, pero sí lo están implementando en alguna ciudad. Un día sin agua a la semana. Lo están Caray. haciendo. Eso sí es más grave. Nosotros estamos pensando, no sé, nombrar un día sin agua al año, por ejemplo. Al año. Al año. Para que la Ajá. gente, pues bueno, valore un poquito más esto, ¿no? Pero un día sin agua en toda la ciudad. Toda la ciudad, exactamente. Te repito, es una idea que hay que ir madurando, hay que ir discutiendo, hay que analizarla y sobre todo, pues consensarla, ¿no? Oye. Pero con propósitos más que nada de conciencia, no tanto porque nos esté faltando. Esta otra ciudad que te digo, lo están haciendo un día a la semana porque les está faltando el agua, eso ya es más grave. Oye, Rodolfo, en la campaña se hablaba mucho de que ya el tema del agua era grave. Incluso hay un consejo del agua. Sí. Está ahí los apellidos rancios de Durango, lo digo con todo respeto. Sí. O sea, rancios porque tienen renombre, los Pérez Gavilán, los Furque, donde manifestaron, le manifestaron a una candidata que la situación era muy grave y que cada vez la extracción era a mayor profundidad y con mayor número de metales al consumo del agua, y casi se nos dijo que nos estábamos envenenando. No tanto. No, bueno, yo pienso que también hay que ver las cuestiones en un ángulo, sobre todo siempre de referencia, ¿no? Tener una referencia con respecto a qué. Por ejemplo, hay personas que tienen la oportunidad de viajar y de pronto, vamos a suponer, no sé, simplemente la Ciudad de México. Hay zonas en la Ciudad de México donde lo normal es que nunca hay agua en la red. Lo normal es que se lleva agua en pipas siempre. Y casi lo peor es que lo normal es que la gente las tiene que pagar. Sí, claro. Las pipas, o sea, y ese es un abasto casi en condiciones normales, ¿verdad? Sí. Y bueno, en Durango es cierto, tenemos algunos problemas con la cantidad de agua en algunas zonas, sobre todo altas, las partes altas, asentamientos irregulares que no debieron de haberse establecido ahí. Y también hay que decirlo, algunos fraccionamientos que se autorizaron en zonas donde no debió haberse No permitido, debió haber sido... ¿verdad? Porque ya estaba demasiado Porque comprometida no la zona. había la condición Así para es, hacerlo. exactamente. Entonces, es donde tenemos algunos problemas. Pero digo, abastecemos 770 colonias y fraccionamientos. Tenemos bien ubicado que los reportes que tenemos en ciertas zonas de ciertas colonias son alrededor de 24, 25 colonias de las 770. Entonces, no tenemos una situación generalizada como, por ejemplo, cuando hablamos de la crisis en Monterrey que se agudizó, sigue la crisis, no tan aguda, pero sigue, cuando se agudizó, estamos hablando de que todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad tenían problemas, pero de desabasto real. Acá en algunos casos la gente se queja que por la falta de presión, que por cierto, el contrato que se tiene celebrado con AMED desde hace muchos años, el compromiso de AMED es llevar el agua al pie de la banqueta, no al segundo o tercer piso donde ponen los tinacos a veces, ¿verdad? Que también ahí ya las personas pues deberían de pensar si van a hacer eso, pues tener una inversión de una cisterna, su bombita, su tinaco. Ahora, respecto a la calidad, también todo es cuestión de una situación relativa, que el agua de Durango tiene arsénico y flúor, toda el agua subterránea del mundo tiene arsénico y flúor, toda el agua subterránea. Aquí la cuestión es la concentración que se tiene. Aquí, mira, tengo una referencia. Hace apenas unos 8 o 10 años, la norma oficial mexicana
en materia de concentración de arsénico, por ejemplo, establecía como límite máximo 50 microgramos por litro. Era el límite de la norma oficial mexicana. Esa norma se cambió a 25. Ajá. Se ha cambiado, ahora se quiere implementar a una norma internacional que es de 10, ¿verdad? Es decir, se ha ido estableciendo una norma mexicana más estricta, Ajá. pero no ha venido acompañado por parte del gobierno federal de un programa de inversiones para dar la norma. Pero bueno, vamos a hablar de cómo andamos respecto a la norma. Sí. Es que estaba en 50, luego 25 durante 25. muchos años y ahora 10 es la internacional. Bueno, en Durango la mitad de los pozos andan debajo de 25 en la ciudad. Debajo de la norma. Debajo de la norma de 25. Y la otra mitad anda entre 25 y 35 aproximadamente. Ajá. ¿Verdad? Bueno, ¿qué concentraciones se tienen en la comarca lagunera? Entre 200 y 300. Ay. Ahí está la diferencia, ¿verdad? La otra, hay un municipio en Francisco y Madero, Coahuila, también ahí en la comarca lagunera, Sí, que sí, tiene sí. 800. Eso sí es veneno, ¿verdad? O Ya consumirlo es morir. no, sí. Y también se ha dicho que las concentraciones de flúor de Durango y las concentraciones de arsénico pueden causar tal o cual enfermedad, etcétera, etcétera. Pues, Ajá. bueno, es cierto, pero en concentraciones mayores. Es decir, Ok. no hay un estudio científico, ni un solo estudio científico, que establezca una correlación entre estas concentraciones de arsénico y flúor con esas enfermedades, ¿de acuerdo a qué? A las concentraciones de Durango. Sí, sí, sí. Hay estudios científicos con concentraciones 10 o 15 o 20 veces superiores, ¿verdad? Claro, claro. Ahí sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero por eso es que hay que ubicar esto en la justa dimensión. Ahora, ¿es motivo para preocuparnos? Bueno, es motivo para ocuparnos de hacer algo porque sí, seguimos perforando cada vez más profundamente, vamos obteniendo en forma directamente proporcional mayores concentraciones de arsénico y de Sí. flúor. O sea, Ajá. tenemos que hacer algo y no llegar al nivel de crisis como los tiene en la comarca lagunera, ¿verdad? Pero además de esto, el fenómeno que se está dando es el aguachicoleo. Sí, este es un... Se siguen robando el agua, la extraen sin pagarla, más la bien, consumen sin pagarla. sí, ándale, exactamente, más bien es un tema que ya estaba presente. No hay posibilidad técnicamente efectiva de llegar y detectar una toma clandestina. Bien No. puede haber aquí, en cualquier ciclo. La tecnología no te da todavía. No te da todavía para eso. Entonces dependemos mucho de las denuncias ciudadanas. Entonces fíjate que pasó algo muy curioso. Normalmente pues sí detectábamos una o dos tomas clandestinas por cuestiones de, pues a veces los vecinos nos avisaban en alguna colonia. No pasaba de ser casas habitación, así Sí, de ese sí, nivel, sí. ¿verdad? Ajá. Y no habíamos pasado a otro nivel hasta que precisamente un reporte en un medio de comunicación por la Ajá. tarde Ajá. nos denunciaron una toma clandestina, un edificio de departamentos, Ajá. primer cuadro de la ciudad, y nos dieron pues casi ubicación exacta donde estaba. Ajá. Solo así pudimos hacerlo. Y de hecho me preguntaron qué hacemos, rompemos banqueta. No, digo, pues por si las dudas, primero es pavimento asfáltico en esa zona, Sí. más fácil, hagan el sondeo en el pavimento asfáltico. Claro. Y la encontramos. Bueno, dimos a conocer a los medios de comunicación esta situación, y eso nos trajo en cascada una serie de denuncias, porque la gente se está dando cuenta que sí estamos haciendo algo precisamente, independientemente de quién sea, sin distingos, de todo tipo. Así tan valientotes. Así tan valientotes. ¿Por qué? Porque todo mundo, todos los sectores, están conscientes del problema del agua. Y están conscientes de que, pues bueno, pues hay que cuidarla y hay que pagarla. ¿Y cuántas denuncias llevas? Pues ya denuncias son más de 20, pero que ya atendidas y corroboradas y sancionadas, tenemos 14, 15 aproximadamente. 14, sí, aproximadamente, incluyendo tal vez una de hoy que estamos avanzando tal vez. Sería la número 15 tal vez, sí, exactamente. ¿A ustedes no les corresponde la extracción de agua de los cuerpos de agua, de los ríos, de los afluentes? No. Esta semana presentábamos una denuncia de Salvador Mercado que hizo ahí en el Nayar, en el río Tunal, Sí. de cómo extraen el agua y se la lleva una empresa que es Aqualité y Comisión Nacional del Agua pues, en la Bavia, ¿no? Sí. Pero esto que está pasando ahí es también muy significativo de los efectos que estamos teniendo por el cambio climático y la sequía. Sí es grave el asunto, pues. Sí, es grave, es grave.
Es grave sobre todo por la sequía. Sí, claro. La sequía, ahora, no nos pega directamente en Durango, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque la recarga de los mantos acuíferos en Durango se da con las lluvias, lógicamente, pero no necesariamente las lluvias que caen en la ciudad. No, sino las que bajan de la sierra. Las que bajan de la sierra, exactamente. Entonces, sí, el problema va a ser mucho más grave, lógicamente, en la ciudad de Durango si no llueve en la sierra. Sí, claro. Afortunadamente parece que ya comienzan a sentirse algunas pequeñas lluvias, pero no en la cantidad. Para el 19 y el 20, digo. Sí, así es, pero no las cantidades que caían antes. Ese es el otro problema. O sea, de que tenemos una sequía, sí tenemos una sequía y eso... Y que nos está pegando. Y nos está pegando, sí nos está pegando, definitivamente sí. Ahora, Rodolfo, cuando te rayan el disco porque no hay agua en los domicilios, ¿es algo de lo que finalmente tenemos la culpa también nosotros? Fíjate que son muchas las causas, son muchas. Por ejemplo, ahorita que está haciendo algo de viento, seguramente vamos a tener algún corte de energía por el viento. Sí. O sea, tal vez es una de las principales causas, ¿no? Cuando hay una situación de estas naturales. A veces también cortes programados de energía por parte de la CFE. Sí. Y pues bueno, son cosas inevitables estas cuestiones del viento, ¿no? Pues sí, hay cortes y pues bueno, hay coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, hay cosas que se reparan rápido, hay cosas que tal vez no tan rápido. Ajá. Y pues mientras no hay agua, es una cuestión que todavía a muchos usuarios les sigue sorprendiendo el decirles que si no hay luz, pues no hay agua. Ajá. Hablando en términos así como decimos, ¿no? Que por qué no haces la relación del por qué se va la luz pero no hay agua, pues qué tiene que ver, pero ese es el problema, ¿no? Todo funciona, todos nuestros equipos, funcionan con energía eléctrica. Corrujedo, y el tema de los tanques, de los macrotanques, que en algún momento con Jorge Herrera Delgado, que en paz descanse, que empezó a implementarse este tema. ¿Funciona, no funciona? Finalmente tienen que llenar con el agua pública, ¿no? Así es. Todos los macrotanques que están a la orilla tenemos? de la ciudad, 14. Todos los que están a la orilla de la ciudad, esos no funcionan. Los que sí funcionan son los que tenemos en algunas zonas urbanas, que sí están abastecidas por pozos de aquí de la ciudad de Durango. Por ejemplo, tengo un ejemplo, tanques gemelos de Los Remedios se llenan con el sistema Gavino Santillán, abastece el 38% de la ciudad, esos dos tanques de Los Remedios. Hay otros tanques así similares en distintos puntos de la ciudad que sí funcionan, pero muchos de los que vemos en la periferia no funcionan. ¿Por qué? Porque son parte del proyecto Agua Saludable. Esos era necesario primero, o es necesario primero, la potabilizadora a partir de la presa Guadalupe Victoria, construir la presa Tunal 2, y luego ya tener agua para llenar esos tanques a partir de esos, de ese llamado acuaférico. Así no funciona. No funciona. Estamos hablando que de los 14, ¿cuántos funcionan? ¿3? Tenemos son varios, son los que no están funcionando son 8. Sí. Okay. Bueno, pero bueno, sí. Pero pues bueno, esa es otra cuestión también, cuestión de enfoques, ¿no? Se decidió hacer primero los tanques, pudiera haberse comenzado al revés, ¿no? Con la potabilizadora, ¿verdad? Pero bueno, tal vez tenía la certidumbre de que se tenía todo el recurso para hacerlo. Y de pronto pues pasa lo que cualquier obra, ¿no? Se acaba el recurso y te quedas a medias o a menos de la mitad. Pero entonces, en conclusión, los macrotanques no están funcionando todos. No. Tenemos que tener la potabilizadora. Así es. ¿Y el agua que estamos consumiendo sigue siendo segura? Sigue siendo segura en niveles, lógicamente, ¿cómo te diré? Que hay que estar vigilando, ¿verdad? O sea, de pronto no se nos vaya a salir alguno. Por ejemplo, hay un pozo en el poblado, aquí cercano, Labor de Guadalupe. Sí. No corresponde a nosotros nuestra operación. Acá por 5 de mayo, ¿no? Sí, adelante de la Colonia Hidalgo, exactamente. Sí, la Colonia Hidalgo. Sí, así es. Ese pozo sí trae alrededor de arsénico, sí trae alrededor de los 120, 130, ¿verdad? Ese pozo sí está alto. Entonces tenemos que estar monitoreando y estar pues, vigilando la cuestión de las concentraciones, que no se nos vaya a salir demasiado arriba de la norma alguno de los pozos. Pero además de esto, pues lógicamente nos ayuda y nos ayudaría muchísimo, pues bueno, ya la puesta en marcha de la famosa planta potabilizadora, ¿verdad? Sí, bueno. Pero además de eso... Este fin de semana está el presidente. Sí, ojalá que haya buenas noticias respecto a esto. Ojalá. Y pues también otra cuestión, también hay que buscar
que se dé la recarga de los mantos freáticos en una forma natural. Para eso dependemos de dos cosas. Las lluvias. De las lluvias, número uno. Y número dos, de la campaña que traemos, de usar el agua en una forma muy racional. ¿Verdad? Y sí se puede. Mira, estamos extrayendo de los pozos alrededor de 2.400 litros por segundo de aquí de Durango. Sí. Calculamos que se desperdician entre fugas de la red, fugas dentro de los hogares y el desperdicio. Les falla a ustedes. Sí, exactamente. Las fugas es bronca de exactamente. ustedes. Así es. Y estamos trabajando en eso con la cuestión de las renovaciones de tuberías. Te digo, calculamos que se desperdician más de 1.000 litros por segundo. Uf. Quiere decir que de los 2.400 fácilmente completamos con 1.400. Con eso lo hacemos. Okay. Dejar de extraer tanto, ¿verdad? Y fíjate que pasó un fenómeno curioso. Ya ves que hemos renovado tuberías en varios fraccionamientos, vamos avanzando. Queremos ahora, el segundo semestre de este año, iniciar las obras de la primera etapa de la Virgen. O sea, sí vamos avanzando en ese sentido y vamos aumentando la eficiencia. Okay. Y ahora en el mes de enero, bajan las temperaturas, la gente consume menos agua, pues apagamos 10 pozos de la ciudad. ¿Y funcionó? Y funcionó todo. Y no hubo falta de agua. Pero ¿qué beneficio trajimos con esto? Durante el mes y medio, pues bueno, dejamos de extraer agua del subsuelo de 10 pozos. Entonces, esa es otra apuesta que debemos de hacer. Porque también ¿qué ganamos con tener una potabilizadora, una presa adicional como la Tunal 2, etcétera? Que es elevar la cortina de la Guadalupe Victoria, ¿no? Sí, no, es una distinta. Además de elevar la cortina de la Guadalupe Victoria, construir otra más, aguas más arriba también. Pero de nada sirve hacer eso si la vamos a tirar, si la vamos a desperdiciar, si no la vamos a cuidar, si se nos va a ir en fugas, si la vamos a estar, pues bueno, podemos tener hasta 2.000, 3.000 litros por segundo más. Sí, claro. Si la tiramos... ¿Para qué? No tiene caso. Exactamente. Oye, ¿y la cartera vencida? Fíjate que ese es una cuestión que lógicamente estamos atendiendo, pero ya no es una preocupación. ¿Por qué razón? Afortunadamente, claro, siempre nos va a hacer falta que la gente pague, ¿no? Siempre. Y estamos apretándole también a la gente. Y te voy a decir, estamos cortando el agua, ¿verdad? Porque, bueno, pues es un servicio fundamentalmente, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero ya ves que había problemas financieros en el organismo. Sí, hasta la luz les cortaron un día. ¿Con Salud fue eso, no? No, fue con el último año de Enríquez, precisamente. Fue el último año de Enrique. Sí, se lo tocó Enríquez. De José Ramón. Que fue cuando se cortó 2 veces la energía eléctrica. Sí, me acuerdo. Sí, ¿Cómo me burlé ese día? Sí. ¿Cómo me burlé ese día de Corrujedo? Yo no estaba. Ya no estabas. Ya no estaba. ¿Quién estaba? Estaba el ingeniero Cisneros. Sí, yo ya no estaba. ¿Cómo me burlé ese día? Que les cortaron la luz. Bueno, realmente fue una situación bien complicada, ¿no? Traíamos unas deudas impresionantes, pero bueno, ahorita te quiero decir que AMD tiene números negros, tenemos superávit. Según un estudio recientemente publicado y declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso de la Unión, el diputado, es un diputado por La Paz, Rubén, no recuerdo el nombre. Bueno, él publicó todo y dio la lista y todo lo demás. El 99% de los más de 2.400 organismos operadores de agua en el país están en quiebra. 99% están en quiebra, números rojos, 99%. Y Durango es un ejemplo. Y hasta Rubén Muñoz se llama, lo pone como ejemplo el diputado, entre otros organismos. O sea que Durango es un ejemplo. Es un ejemplo, somos del 1%. No nada más que estamos en números negros, sino con los indicadores de mayor eficiencia en muchos desempeños. Eso es importante. ¿Sí? Por ejemplo, la eficiencia física que traíamos en un 39% hace unos 3 años y medio, 4, ahorita la traemos en un 61%. Y vamos por el 75% antes de que termine la administración. Oye, pues a ver, a razón de que vamos a colocar el número, o allá salió el número de denuncia para el aguachicoleo, yo creo que es importante que denunciemos, yo creo que es importante que nos pongamos truchas con el agua. Así es. Pero el mensaje final, ¿cuál sería, Corrujedo? Viene lo más difícil, viene el verano, junio, julio, agosto.
No, todavía va a ser calor. Todavía, y todavía falta algunas semanas, ojalá no, al menos algunos días para las lluvias. Pero ¿cuál sería el mensaje final al usuario, al ciudadano? Creo que hoy tenemos que tener mayor conciencia hídrica y cultura hídrica que nunca. ¿Pero qué significa el concepto de cultura hídrica? Para que podamos avanzar, no nada más hay que cuidar el agua, es importantísimo, hay que cuidarla, valorarla, atesorarla. Número 2, hay que pagar el agua. O sea, Sí, claro. tenemos que ser corresponsables, es la forma en la que podemos ser mejores y más eficientes. Y tercero, hay que limpiar el agua, es decir, muchas veces se nos olvida, pero también tenemos una responsabilidad con el medio ambiente de devolverle el agua lo más parecido posible como lo estamos tomando. Sí, claro. Para eso tenemos las plantas de tratamiento. Así es. Por cierto, también en esta estadística que decía el diputado Rubén Muñoz, más del 35% de las plantas de tratamiento del país ya no están operando. Ya están hasta vandalizadas. 35%. 35% de las aguas negras del país se están vertiendo a ríos, arroyos, al mar incluso. Al mar. En Durango operamos al 100% las plantas de tratamiento y tratamos el 100% de las aguas negras generadas todavía. Muy bien, Entonces pues, hay que limpiar el agua también. Rodolfo, gracias. No, al Ahí está contrario, el tema del agua. Ahí está y no hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Esta campaña, por cierto, es permanente, ¿eh? No nada más Sí, por el calor. ojalá. La vamos a seguir todo el año. Rodolfo Corrujedo Carrillo, titular de AMD, en Si Dios lo sabe. Y tome muy en serio lo que dice el tema del agua. Se nos puede acabar, ¿eh? Y se Así nos es. acaba la vida. Así es. Sí, así es simple. Gracias, Rodolfo. Gracias, Ever.